la sesión 97 ordinaria se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 98 ordinaria queda a disposición de las señoras y señores diputados. Señor secretario, ¿puede dar lectura a la cuenta, por favor? Gracias, señora presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. Un oficio del Senado por el cual comunica que ha aprobado en primer trámite constitucional el proyecto iniciado en mensaje que aprueba el acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de Estado Plurinacional de Bolivia sobre exención mutua de visa y del permiso de residencia oficial para titulares de pasaportes diplomáticos y oficiales, suscrito en Santa Cruz de la Sierra, Estado Plurinacional de Bolivia, el 25 de abril del 2025. Un mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República por el cual da inicio a la tramitación del proyecto que aprueba el Tratado Constitutivo de la Comunidad de Policías de América, suscrito en Brasilia el 9 de noviembre del 2023. Un mensaje también de Su Excelencia el Presidente de la República por el cual da inicio a la tramitación del proyecto que aprueba las enmiendas al convenio constitutivo de la Organización Marítima Internacional, adoptada por la Asamblea Ordinaria de dicha organización el 8 de diciembre del 2021. Un oficio de la Vicepresidenta Ejecutiva Subrogante de la Comisión Chilena del Cobre, mediante la cual remite los antecedentes técnicos solicitados por esta instancia legislativa, que permiten dimensionar los efectos de la eventual aplicación de aranceles al cobre por parte de Estados Unidos. Un oficio reservado del Ministro de Relaciones Exteriores, en el cual se refiere a la situación del señor Sebastián Krajewicz. Dos correos de la Coordinación de Asuntos Parlamentarios del Ministerio de Relaciones Exteriores. El primero de ellos remite documento de la Federación de Rusia en Chile con motivo del Día Internacional del Parlamentarismo. Y el segundo informa que la oficina de la coordinadora residente del Sistema de las Naciones Unidas en Chile ha solicitado audiencia con los miembros de esta comisión para dar a conocer el trabajo que se ha realizado en Chile y discutir sobre los desafíos a futuro. Un documento de los diputados señores Estefan Schubert y Félix González, quienes en virtud de lo dispuesto en el artículo 167 del reglamento de la corporación, han acordado parearse para la sesión del día de hoy. Una carta del señor Sebastián Hernández, estudiante de Derecho e investigador del Subcomité de América Latina y el Caribe de la campaña por una Corte Internacional Anticorrupción, quien solicita a la Comisión la posibilidad de exponer los fundamentos, objetivos y beneficios del eventual respaldo de Chile a esta iniciativa, destacando su relevancia en la lucha contra la corrupción de alto nivel y el rol histórico del país en materia de cooperación y transparencia. Y por último, señora presidenta, un correo electrónico del señor Nicolás Godoy, asesor del gabinete del ministro de Relaciones Exteriores, a través del cual agradece y excusa la inasistencia del señor canciller a la sesión del día de hoy, debido a que tuvo que viajar a la celebración del bicentenario del Estado Plurinacional de Bolivia. En su representación comunica que asistirá el director subrogante de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, el señor Pedro Ortúzar. Eso es toda la cuenta, señora presidenta. Muchas gracias, señor secretario. ¿Algún tema en punto varios? Presidenta, si fuera tan amable el señor secretario de leer nuevamente el punto respecto de Naciones Unidas, la solicitud de audiencia que están pidiendo. El 7. Ya, es una comunicación por parte de la Coordinadora de Asuntos Parlamentarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, por medio de la cual informa que en la oficina de la Coordinadora residente del Sistema de las Naciones Unidas en Chile ha solicitado audiencia con los miembros de esta comisión, para dar a conocer el trabajo que se ha realizado en este país y discutir sobre los desafíos a futuro. Se enciende la cosa y si vamos a venir a tratar mal a la representante de Naciones Unidas, mejor no invitarla hasta que termine la elección. Lo digo así derechamente. ¿Acuerdo entonces en citar a la representante de Naciones Unidas después de las elecciones? De acuerdo. ¿Algún otro punto varios? Presidente, ¿me permite? Sí.
Diputado Venegas. Gracias. No, mire, no se trata de generar polémicas, pero sí de dejar cosas claras. Durante mucho rato, durante mucho tiempo, en esta misma comisión se analizó, se vio con mucha y se trató con mucha dureza la participación del presidente de la República en la invitación que se le realizó para poder participar en Brasil a propósito de los BRICS. Se le trató mal a la decisión tomada por el presidente de la República. Se hizo mucho ruido en esta propia comisión y señalando que eso traería fuertes repercusiones y complicaciones respecto al tema arancelario con Estados Unidos, etcétera. Y resulta que, tal como lo sostuvimos algunos en ese momento y en esa controversia, señalamos que esto no iba a ser posible porque Estados Unidos requiere del cobre, sobre todo el cobre refinado nuestro, sobre todo de los cátodos, y que al final se estaba tratando de generar una bulla o una polémica absolutamente innecesaria respecto a una cuestión que no era tal. Yo no quiero dejar pasar esto, por lo menos en la historia del establecimiento, en las conversaciones que aquí se están sosteniendo respecto de que, tal como lo señalamos algunos en esa oportunidad, efectivamente el presidente no había cometido un error que iba a traer consecuencias o malas consecuencias para Chile. Y eso quedó en evidencia y lo sostuvimos. E insisto, fue bastante duro el ataque que se tomó respecto de las decisiones y respecto de la actitud que estaba tomando el presidente respecto a una invitación, y sabíamos que esto no iba a traer consecuencias y efectivamente no tuvo consecuencias. Entonces, no me gustaría que esto quedara así en el aire simplemente, que quedara de manifiesto que teníamos la razón y que al final solo se estaba tratando de tratar de sacar un provecho político respecto a una situación que tenía asidero como lo sosteníamos nosotros acá. Los aranceles no se aumentaron, no se subieron, porque efectivamente el tema del cobre nuestro es necesario para Estados Unidos y que sirva esto para que en el futuro no se generen ruidos y controversias absolutamente futiles e innecesarias a propósito de decisiones que toma el Ejecutivo en sus profundas y en sus reales facultades del ejercicio de su cargo. Muchas gracias, diputado Venegas. Diputado Soto. Gracias, presidente. Sí, presidenta. En la misma línea que señala el diputado Venegas, yo creo que sería bueno, a propósito de las discusiones que se han dado en la comisión, tanto respecto de los aranceles como también respecto de la visa waiver, donde han existido polémicas y lamentablemente se han terminado en cierta medida politizando. Pero creo que había un interés común y bien transversal de resguardar los intereses de Chile en esta materia, tanto respecto a tener la mejor noticia posible respecto de los aranceles, cosa que ocurrió, como también a la mantención de la visa waiver cuando se manifestaba que era un riesgo y se podía efectivamente perder. Y habiéndose cumplido ambos objetivos, yo creo que lo que corresponde también es enviar una nota probablemente a Cancillería o al gobierno a través de Cancillería para felicitar también la labor que hicieron los equipos de gobierno en esta materia, tanto a nivel diplomático como político y técnico, para que efectivamente se lograran esos resultados, que yo creo que son muy beneficiosos para el país. Gracias. Muchas gracias, diputado Soto. ¿Hay acuerdo en enviar entonces esta carta? ¿Sí? ¿Acuerdo? ¿Algún otro punto varios? ¿No? Bueno, entonces iniciamos con la orden del día. Esta sesión tiene por objeto iniciar el estudio del mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, que aprueba el Tratado Constitutivo de la Comunidad de Policías de América, suscrito en Brasilia el 9 de noviembre del 2023, correspondiente al boletín número 17.722-10. Para estos efectos han sido invitados el señor Alberto Van Claveren-Storck, ministro de Relaciones Exteriores, y el señor Luis Pradenas, jefe de la División de Control y Planificación de las Policías del Ministerio de Seguridad Pública. El señor Alberto Van Claveren-Storck, ministro de Relaciones Exteriores, asiste en su representación el señor Pedro Ortúzar, director de la Dirección General, director subrogante, de la Dirección General de Asuntos Jurídicos. Señor Luis Pradena, jefe de la División de Control y Planificación de las Policías del Ministerio de Seguridad Pública. Muy bienvenidos y tienen la palabra para poder exponer este proyecto. Gracias, señora presidenta, y por su intermedio agradecer a todos los señores diputadas y diputados. Bien, me refiero brevemente a este tratado constitutivo
de la Comunidad de Policías de América, que se celebró, que se adoptó en Brasilia el 9 de noviembre del 23. Fueron 13 países que firmaron este instrumento, entre ellos Chile, pero hay que decir que esta comunidad de policía venía de mucho antes, del año 2007, que se constituyó esta comunidad de policía como un instrumento interinstitucional entre las policías. Sin embargo, a partir de este paso, se convierte esta comunidad de policías de América en una organización internacional. Y como tal organización va a tener su sede en Colombia, país que ya acogió a Maripol, y a su vez va a tener todos los privilegios e inmunidades que se requieren para la ejecución de los fines de la misma, de conformidad al derecho internacional. Ahora bien, los propósitos de la organización son básicamente fortalecer la cooperación entre ellos y en la lucha del crimen internacional organizado. Y básicamente incluyendo delitos como el narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas, ciberdelitos, delitos medioambientales, entre otros. También tendrá ciertos principios que serán la igualdad soberana, la no intervención, la reciprocidad, la asistencia mutua, la promoción de la seguridad pública, el respeto a los derechos humanos y el fortalecimiento democrático. En cuanto a la estructura, Maripol tendrá una asamblea general, como toda organización internacional, que es la máxima instancia de decisión del organismo, una presidencia, una secretaría ejecutiva y también unidades nacionales, que son los órganos encargados de cada país de relacionarse con la organización. También está abierta a todos los países americanos, porque es una institución americana de los países de América, pero también pueden participar terceros estados y organizaciones internacionales, pero en su calidad de observadores. En lo relativo a la cooperación técnica y digital, que es parte importante del acuerdo constitutivo de esta organización, se crea un sistema de información y protección de datos, que es clave para el intercambio seguro de la inteligencia policial. Los recursos económicos de esta organización que se crea serán de cuotas obligatorias de los Estados partes, pero estas cuotas, como le explicaba anteriormente a unos diputados presentes, se van a establecer en la primera asamblea de la organización, una vez que ya haya entrado en vigor internacional la misma, porque a la fecha, si bien fueron 13 países los firmantes, solamente Ecuador la ha ratificado. Y está pendiente en varios parlamentos el proceso de ratificación. Entonces, la Asamblea vendrá, no sé si el próximo año, en el siguiente, y en esa oportunidad se va a adoptar la cuota. Y obviamente que esa cuota se entiende que la va a asumir el Ministerio de Relaciones Exteriores, que de acuerdo a la ley de presupuesto se le da una cantidad de plata para precisamente pagar nuestra participación en los organismos internacionales. Ahora bien, en caso de existir alguna diferencia de opinión entre los estados respecto a la aplicación e interpretación del convenio, este se va a resolver de una manera amigable entre los estados partes, eso es lo que establece el acuerdo. Ya hablé de los privilegios y inmunidades que tienen que tener los miembros de la organización para poder cumplir con sus fines. Y como decía, el acuerdo está abierto a la firma de todos los estados del continente americano y estará sujeto a ratificación. Con todo, este tratado representa una respuesta regional articulada frente a las amenazas del crimen organizado. Su implementación permitirá a Chile fortalecer sus capacidades policiales, mejorar el acceso a la inteligencia internacional y consolidar su rol en la seguridad hemisférica. Dicho sea de paso, este Ameripol se va a constituir junto con Interpol y Europol en uno de los mecanismos más importantes para la lucha del crimen internacional organizado. Eso es lo que se espera y en eso se está trabajando. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, director subrogante. Muy buen proyecto. Por lo demás, señor Luis Pradenas.
Muchas gracias, señora presidenta, y por su intermedio saludar a todos los honorables y honorables diputados y diputadas. No es mucho más lo que puedo agregar. Efectivamente es un organismo que viene de larga data, del 2007. Carabineros de Chile es uno de los miembros fundantes de esta participación de policías de América Latina y el Caribe. La Policía de Investigaciones de Chile se incorporó el año 2022-2023 ya con el tratado constituido y firmado por parte de Chile. Además del intercambio de información para la lucha contra el crimen organizado, también se desarrolla diverso intercambio de capacidades. Se ofrecen cursos entre las policías para que los miembros de Carabineros y PDI vayan a hacer cursos al extranjero y también al revés, policías del extranjero vengan a capacitarse a Chile. Nosotros lo vemos con buenos ojos, es una gran oportunidad para que Chile forme parte de este organismo internacional, que es lo que busca en definitiva darle personalidad jurídica de derecho internacional a este organismo que ya existe. Y como bien dijo el señor Ortúzar, viene y se transformaría a ser el tercer organismo de policías luego de Interpol y Europol. Eso es lo que puedo informar, presidente. Muchas gracias, don Luis. Ofrezco la palabra al señor diputado Lavé, me había pedido palabra para este tema. Muchas gracias, presidenta. Saludar a quienes nos acompañan hoy día. Presidenta, mire, hemos tenido varias oportunidades con proyectos como este. Yo he manifestado, presidenta, por su intermedio, que la Secretaría nos hiciera llegar, o en algún momento oficiamos también, a la Cancillería para que nos diga un poco cuánto cuestan estos digamos, tratados o convenios internacionales en distintas dimensiones, porque entendemos que hay algunos que no tienen costo, otros que tienen un costo futuro. En este caso, presidenta, cuando se nos manifiesta que existirá una cuota que se definirá en el momento que todos los países suscriban, y yo imagino que tiene ciertos reglamentos para poder ir avanzando. Pero, presidenta, es difícil aprobar un proyecto que no viene con un monto tentativo a lo menos. Es como pasar un cheque en blanco a esto y decir, ya, ustedes pónganle el precio más adelante, aunque no sea el gobierno del presidente Boric y sea un gobierno de derecha o de extrema derecha o de centro-centro, pero aquí le estamos firmando un cheque en blanco, más allá de que la intención pareciera ser que es positiva. Yo lamento haber llegado un poquito tarde, pero me gustaría saber si es que se nombraron los países miembros, porque en la minuta no aparecen, solamente aparece que Ecuador es el único que ha, digamos, rectificado, y que en Colombia sería la sede. Entonces me gustaría, si me podrían repetir cuáles son los países, ya, o sea, los que están buscando la aprobación en sus parlamentos, y de verdad creo que, y llamo a los parlamentarios acá en la mesa, que no es llegar y firmar un cheque en blanco, aunque sea tenga mucha bondad este tema, pero todos sabemos que a veces estas cosas terminan muy mal. Gracias, presidente. Gracias, diputado Lavé. Vamos a recoger las distintas preguntas. Tengo a la diputada del Real, al diputado Undurraga, al diputado González, y luego le damos la palabra a don Pedro para que nos pueda responder. Gracias, presidenta. Saludar a nuestros invitados, a todos los diputados invitados presentes. Sí, tengo una duda parecida a la del diputado Lavé con respecto a los países miembros. Usted se refirió a países de América, pero me imagino que hay algunos que están dispuestos y otros que no. Entonces, si al menos hay una nómina de países que ya estarían de acuerdo con respecto a firmar este convenio. Lo que sí me parece valorable la iniciativa, porque el terrorismo internacional se combate con alianza entre los países. Ningún país puede asumirlo solo. Acá hay correderos también internacionales por donde se mueven estas bandas internacionales, por lo tanto creo que va en la línea correcta. Me gustaría también precisar los alcances de este convenio, si la idea es estandarizar la información, es lograr llegar con información equivalente a todos los países miembros, también qué pasa con el tema de las extradiciones, si ustedes van a tener algo que ver con respecto a eso. Un poco por ahí va la línea de mi pregunta. Muchas gracias. Gracias, diputada del Real. Diputado Undurraga. Gracias, presidenta. Antes que empezáramos
Bueno, saludar a nuestros invitados, ¿no? Por su intermedio. Antes que empezáramos, justamente dijeron los países que han firmado. Perfecto. Yo creo que en la misma línea de lo que ha dicho la diputada del Real, creo que la coordinación entre las policías es algo necesario para enfrentar el crimen organizado y el crimen transnacional. Yo, la verdad que me parece positivo además que en este acuerdo estén nuestros países vecinos también. Y claro, uno lamenta que no esté Venezuela, ¿no? Pero bueno, no se puede obligar al régimen de Venezuela, que le hemos hecho otras críticas por su falta de democracia, por su atropello a los derechos humanos. Bueno, no se le puede obligar, pero esto es un avance de todas formas. Y respecto a los temas presupuestarios que plantea el diputado Lavé por su intermedio, presidenta, señalar que no hay problema con ello, porque estas cosas en la ley de presupuesto se le puede poner límite también. Entonces, yo creo que tenemos que confiar en la buena fe. Esto es algo necesario para el país, es necesario para combatir los problemas de delincuencia, es necesario para combatir el crimen organizado. Y que no esté hoy día definida la cuota, bueno, es normal en este tipo de organismos, y si la cuota es muy alta le podremos poner límite en la ley de presupuesto si así fuera, que pasa por este Congreso. Eso, presidenta. Muchas gracias, diputado Undurraga. Diputado González. Gracias, presidenta. En la misma línea del diputado Undurraga y de la diputada del Real, este problema que tenemos en América Latina respecto de las bandas internacionales requiere de todas las opciones de coordinación entre las distintas policías. Entonces, no veo por qué no debamos aprobar esto por unanimidad. Y en relación al costo, claro, está la ley de presupuesto, y además decir que la ley de presupuesto dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores, que tiene un presupuesto operativo grande por todas las embajadas que están desplegadas en el mundo, el presupuesto relacionado con organismos internacionales es la parte menor. No son los grandes números de la ley de presupuesto. Entonces, yo entiendo que hay algunos sectores políticos que legítimamente tienen posturas antiglobalistas, multilaterales, pero de esa manera no vamos a resolver el problema de la delincuencia aislándonos y no participando de esta instancia. Entonces yo llamo también a ser muy responsables con lo que votamos. Yo estoy pareado con el diputado Schubert, así que no puedo votar, pero hay que definitivamente aprobarlo. Ahora sí, ahora me queda claro. Muchas gracias, diputado González. Ya, la última pregunta con la diputada Venegas igual. Ya, Castillo Venegas, y le damos Muchas la palabra gracias. a don... Sí, mira, en relación a este tratado, más allá de los países miembros, es también quiénes son los veedores, ¿no? O quiénes son garantes de las políticas o de las acciones que se vayan a realizar en el marco de Ameripol. Entonces, yo también ahí tengo mis diferencias principalmente con el gobierno de Estados Unidos y evidentemente por la posición ideológica que yo tengo. Sin embargo, comparto la situación de que es necesario tener una coordinación para el crimen organizado, bien que sean países de la región. Sin embargo, la consulta es en relación a la sesión de seguridad y soberanía en relación a nuestra propia normativa. Entiendo que al momento de ratificar este proyecto en particular podría perder algún tipo de, sí o no, legislación interna o no, o cómo se vería en los hechos nuestra propia normativa, presidenta, en relación a las acciones que pueda tomar Ameripol y bajo, obviamente, las directrices de estos países veedores como Estados Unidos y otros organismos como la OEA. Eso. Diputado Venegas. Gracias, presidenta. Mire, yo también en la misma lógica de la diputada que me antecedió, nosotros tenemos malas historias con la integración policial entre países. Es cierto que fue bajo otros tiempos, otra lógica, pero no podemos olvidar la Escuela de las Américas, donde un grupo de militares y policías fueron entrenados en Estados Unidos para torturar, y que por supuesto se realizó, como todos lo sabemos. Entonces, mi pregunta es súper concreta: ¿cuáles son los límites? ¿Hasta dónde se llega? ¿Cuál es el límite propiamente tal? Entendiendo
que la finalidad del tratado, porque yo entiendo que los temas de crimen organizado efectivamente se tienen que combatir de manera extraterritorial, etcétera. Pero mi consulta es, primero, ¿cuáles son los límites respecto de la integración, cuáles de los métodos a utilizar? Y segundo, me llama la atención que no exista nada hoy día en términos de integración respecto de fuerzas policiales, por ejemplo, con otros países a propósito de la persecución de delitos. Entonces, a mí me gustaría saber cuál es el elemento diferenciador respecto de lo que ya existe a propósito de esa integración policial que pudiera existir. Y los límites, básicamente, hasta dónde puede llegar respecto de la ejecución propiamente tal. Diputado Moreira, y ahora sí que la última palabra para que pueda exponer don Ya. Pedro y luego seguimos con Gracias. las preguntas. Buenas tardes a los invitados y a todos los diputados. A mí me gustaría saber cómo en relación a otro tipo de tratados que tenga la condición en que se tiene que pagar una cuota, ¿de cuánto ascienden esas cuotas anuales? Como para tener una cierta referencia. No, pues cómo no saber si tiene. Hay otros tratados que también se tiene que pagar una cantidad de dinero. Entonces a mí lo que me interesa saber, Presidenta, es aproximadamente en orden de cuánto puede llegar, porque tampoco se trata de que entregar un cheque en blanco y el día de mañana cobren de una forma excesiva. Y el hecho que esté en el presupuesto, eso no implica, yo creo, absolutamente nada, porque ya estaría firmado ya podría estar ratificado este tratado por parte de Chile. Esa es mi pregunta. Muchas gracias, diputado Moreira. Le damos la palabra entonces al Ejecutivo a través de don Pedro para que nos pueda responder las preguntas. Ahí sí. Muchas gracias, señora. Al diputado Alavés, por su pedido, señora Presidenta, son 13 los países que firmaron este instrumento, pero está abierto a todos los países americanos. Entonces no sabemos qué desarrollo va a tener, si se van a incorporar nuevos países o no. Pero los que sí firmaron y que están en condiciones de ratificar son estos 13, que yo los mencioné en un momento, pero los puedo volver a mencionar: Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Haití, Honduras, Panamá, Paraguay, República Dominicana, Surinam y Uruguay. Estos son los países que firmaron, pero para ser parte del instrumento y que este mismo entre en vigor se requieren a lo menos 5 ratificaciones. O sea, si no median estas 5 ratificaciones, sencillamente esta comunidad de policía no existe. Va a existir y se va a perfeccionar en la medida que vengan 5 países que ratifiquen. Y el único que lo ha hecho hasta el momento es Ecuador. Pero se espera efectivamente que otros países, así como nosotros estamos acá iniciando el proyecto, estén en esta misma postura y estén tratando de que sean aprobados en sus respectivos parlamentos para que el Estado, finalmente el Ejecutivo, esté en condiciones de ratificar. En cuanto a la preocupación de la diputada del Real, efectivamente este es un instrumento de cooperación. No tiene nada que, digamos, cooperación en la prevención, investigación y combate de los crímenes internacionalmente organizados. Pero la parte de la cooperación jurídica internacional corre por otros carriles, porque para eso está una serie de tratados de cooperación internacional, una serie de tratados de extradición, una serie de cooperación, de tratados de exhortos internacionales, y ese conjunto de instrumentos son hoy día, acabamos de ingresar al convenio de extradición europeo que nos vincula a 51 países del mundo. Entonces, eso es otro carril, porque se requieren otros requisitos, y eso depende también de los tribunales de justicia, porque los que ordenan las extradiciones no es la policía, son los tribunales de justicia en un procedimiento que se inicia de alguna manera, sea por en los países respectivos, se inician en sus respectivas tribunales de justicia. Entonces, esto no tiene que ver con eso, esto tiene que ver con la prevención del delito, con tratar de hacer lo mejor posible por las policías en el instrumento, precisamente en el delito internacionalmente organizado. Ese es el tipo.
Entonces, no tiene nada que ver con el tema de la extradición en ese sentido. Lo que sí, si mañana un tribunal, a propósito de una investigación internacional, que hayan participado las policías, se inicia un proceso y se solicita la extradición de un delincuente en otro país, obviamente que ahí vamos a estar también, de alguna manera, vinculados al instrumento. Pero la parte que le corresponde a la policía es la de la prevención, la investigación y el combate en los términos, dicho sea de paso, no solamente en los términos de la cooperación, porque si uno ve lo que se va a cooperar aquí es básicamente cooperación, pero esto tiene que hacerse de conformidad a la ley interna de los respectivos países. No se hace de conformidad al derecho internacional, sino que se hace de conformidad a aquellos instrumentos que tiene la policía en cada uno de sus países de origen. O sea, la legislación interna de los países. Lo dice el artículo 13, número 2, por si quieren ustedes mirarlo. Entonces, en cuanto al límite, que era una preocupación suya, diputado. Solo Sí. es que yo no tengo duda respecto de nuestras fuerzas policiales, pero sí. puedo tener respecto a dos fuerzas policiales de otros países. Sí, lo que pasa que van a ver conjuntamente en la estructura estas unidades nacionales que van a estar relacionadas de cada país con Ameripol. Las policías, en este caso, como bien decía acá nuestro colega, el carabinero y la policía de investigaciones que van a pertenecer y que pertenecen a esta comunidad de policías, van a tener representantes, que son las unidades nacionales, con la organización, con la Asamblea General, con la Secretaría Ejecutiva, con el Secretario Ejecutivo, y esa línea, de alguna manera, significa que cada país tiene que coordinarse con la unidad central de la organización. Ahora, los límites, como bien yo decía, está dado por el derecho interno de cada país. La policía chilena no puede hacer otra cosa que la que está mencionada en la ley interna. Y esto de la cooperación es eso, cooperarse en la investigación de delitos, pasar información. Por eso se va a crear un sistema general de datos. Actualmente hay muchos mecanismos policiales que funcionan a nivel regional, a nivel mundial, la alerta roja y otros más, y sabemos que hay intercambio de información entre las policías. Pero no hay un límite porque la acción que se realiza en estos términos está dada, como bien digo yo, por la ley interna de Chile. Porque lo que permite este convenio es básicamente la cooperación, la asistencia, cursos, como bien decía mi colega. No hay una actividad que se despliegue a nivel del combate aquí, no. Es solamente, por decirlo así, inteligencia, pasar información, prepararse para eventuales tipos de delitos que están surgiendo día a día, etc. No sé si le he contestado. Diputado Venegas. Sí, pero... sí, adelante. Disculpe, presidente. Lo más parecido a la democracia, póngale no. No, es que yo, disculpe... Antes o después de 1973. ¿Por qué no llama al orden? Sí, lo acabo de llamar al orden, diputado Loe. No, mi pregunta es porque resulta de que cuando... Ya que nosotros tenemos historia, y la historia hay algunos que quieren desconocerla, pero la historia para muchos de nosotros es traumática y forma parte también de nuestro presente y también de nuestro futuro. Entonces yo, por más que no se quiera tocar el tema, cuando se habla de inteligencia, también tenemos una historia respecto de lo que ha constituido no solo en nuestro país, sino que en otros países lo que es la inteligencia. Cuando se habla, por ejemplo, de sacar datos, también sabemos y tenemos una historia respecto de eso. Entonces, yo no dudo, y vuelvo y quiero, porque recién no quedó grabado, yo no dudo, por ejemplo, de la consistencia que hoy día puedan existir respecto a nuestras fuerzas policiales. Pero ¿qué pasa en el caso de fuerzas policiales de otros países? ¿Cómo nos aseguramos respecto de la integridad y la protección de los derechos de las personas respecto a ese tema? Y segundo, si es que fuera simplemente un acuerdo de cooperación, de colaboración, ¿acaso no existe ya algo que vaya en esa perspectiva?
y si es que existe algo, ¿cuál es el elemento diferenciador entre lo que se va a firmar y lo que pudiera haber existido antes? Eso es lo que yo siento que no se ha contestado, Presidenta. Director, Sí, ¿quiere responder? sí, le respondo. Sí, yo diría que la respuesta está dada en el preámbulo del instrumento, porque ahí se señalan los principios que va a tener esta organización. Y entre ellos está el respeto irrestricto a los derechos humanos, yo lo dije. O sea, y en segundo lugar, nosotros tenemos también la ley 21016 que facilita el intercambio recíproco de información con otros países. Esto está reglamentado en Chile. No es llegar y pasar información, porque esa ley existe para eso, para pasar datos a terceros países. Y esto es una organización internacional, entonces cuando van a cooperar las policías de los países, van a tener que someterse a la normativa interna, si no, no pueden ellos inventar algo o someterse a otra normativa que no sea la de Chile. Eso. Diputado Lade. Sí, que estaban viendo si es que alguien más quería pedir. A la izquierda. Lo importante es que nos sentemos, Presidenta. Lo importante son nuestros valores. Presidenta, mire, estando de acuerdo o en desacuerdo con el Ejecutivo, de hecho, entiendo que el ministro no pudo venir porque está en la agenda, digamos, afuera del país, entiendo que el subsecretario tampoco, porque a lo mejor tiene algo importante. Pero mire, Presidenta, yo sostengo mis dichos. Esto es un cheque en blanco. Punto. Segundo, Presidenta, creo que estamos a mata caballo con esto. Entonces yo le hago una propuesta a usted, Presidenta, por su intermedio, es que nos demos un poco más de tiempo para analizar esto, porque esto no es cualquier acuerdo. Aquí estamos hablando de seguridad nacional, estamos hablando de información, estamos hablando de las policías, cosas que hemos visto que están bien deterioradas, no solo en Chile, sino en la región completa, en cuanto, digamos, a poder controlar cierta información. Entonces, Presidenta, una vez dicho eso, sugiero que nos demos un tiempo más para que le podamos dar una vuelta y no votar a matacaballo. Y segundo, a lo mejor, Presidenta, porque el informe financiero dice que finalmente los gastos serán propuestos por la Asamblea. O sea, si la Asamblea le pone un valor X, lo tenemos que acoger porque es obligatorio. Entonces, Presidente, hay un país que ha firmado y Chile, según esta aceleración, sería el segundo, en teoría. Entonces yo sugiero, veamos que otros países se van a sumar para nosotros también estar viendo cómo va avanzando, pero ser los primeros, la factura 002, creo que de verdad es un error, Presidenta, por su intermedio. Y segundo, sugiero, y a mí me gustaría, en mi calidad de parlamentario de esta comisión, escuchar también, por ejemplo, a las policías, a las Fuerzas Armadas y a distintos organismos que sí tienen que ver con esto. Aunque existe la ley en donde los países, o sea, Chile, está reglamentado para entregar cierta información o no, creo que es prudente, aunque existe ese reglamento y esa ley, creo que es prudente que en este caso no tenemos el espacio y el tiempo, a lo menos, para saber qué impacto puede llegar a tener en lo negativo. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputado Lade. Ante su solicitud, yo puedo decir que, bueno, sabemos todos y quienes nos están mirando también que la prioridad número 1 de los chilenos y chilenas es justamente la seguridad de nuestro país. Así es también como el crimen organizado no espera, no aplaza, no se demora, no espera una semana más para poder funcionar o realizar sus acciones. Bien, tenemos ejemplos de sobra. Ahora, la única manera de poder combatir el crimen organizado transnacional es justamente con la coordinación de las policías y eso es lo que este proyecto habla. Por lo mismo, hablar de un cheque en blanco o de otros términos que se han utilizado acá es un error, considerando que nuestra labor debiese ser, por supuesto, estar con la gente y con el resguardo de su seguridad. De esa manera, hablar de un cheque en blanco no corresponde en el sentido de que somos nosotros mismos quienes aprobamos o no las glosas presupuestarias en noviembre de cada año. Por lo tanto, también es una responsabilidad individual de cada uno de los parlamentarios que conforman este Congreso el poder definir cuántos serán los recursos que se van a destinar a una tarea como esta. A mi parecer, mientras más nos tardamos en aprobar o no un proyecto como este, más también nos vamos a tardar
en atender las necesidades urgentes de la gente y por sobre todas las cosas el resguardo de su seguridad. A mí la verdad atiendo igual las dudas que han surgido en esta mesa, sobre todo con lo mencionado por el diputado Venegas, con la diputada Castillo. Sin embargo, acá también nos dijeron cómo en el preámbulo de este proyecto se habla de la defensa irrestricta de los derechos humanos y eso ya nos da una garantía de que no debería funcionar igual como ya sucedieron en tiempos anteriores las organizaciones policiales internacionales. Es por eso que yo quisiera someter a votación hoy este proyecto de ley para que podamos seguir avanzando también en otras tareas. Ahora, si alguno de los diputados acá en la mesa no está de acuerdo con ello, podemos someter a votación si votamos, como de una forma un poco más... cómo votamos, pero bueno, diputado Soto, diputado Moreira. Gracias, presidenta. A ver, yo sugiero que más que someter a votación si votar o no, lleguemos a un acuerdo, presidenta. Me parece más razonable. A ver, yo estoy absolutamente de acuerdo con el sentido y el alcance de este proyecto. Me parece, y comparto con usted, presidenta, de que siendo hoy día la principal preocupación no solo de Chile y de los chilenos, sino que del continente y probablemente el mundo, el tema de la seguridad y cómo enfrentar la criminalidad organizada. Es fundamental, sin duda alguna, la cooperación internacional. Esto no se puede enfrentar sin cooperación internacional. Y si bien hoy día existen herramientas institucionales para que se dé esa cooperación internacional, evidentemente esta no ha sido suficiente y por lo tanto la innovación y la creación de nuevas instituciones, ¿verdad?, de integración y cooperación internacional a nivel de policía me parece que es fundamental. ¿Ya? De lo contrario, la problemática es imposible de abordar y de solucionar. Por lo tanto, en ese sentido comparto plenamente el objetivo de esta iniciativa, de este proyecto de acuerdo, pero dado que veo en la discusión de que hay dudas de lado y lado, que son dudas legítimas, y dada la importancia del tema también, yo no veo problema. No veo problema en que podamos acordar, darnos una semana más o lo que sea necesario para poder profundizar más, para aclarar dudas, para que a lo mejor pueda venir en una próxima sesión el ministro que no pudo en esta, dado que la comisión no está citada para iniciar la discusión, más no para votar. Yo no tendría problema en hacerlo, pero para tratar de facilitar un mejor entendimiento de la comisión, no vería mayor problema, presidenta, sinceramente. Creo que al contrario podría ser positivo. O sea, yo prefiero que este proyecto de acuerdo salga con un acuerdo y una votación favorable unánime, a que salga con polémica y con problemas, porque es algo que tiene que unirnos y no dividirnos. ¿Ya? El combate al crimen organizado es algo de lo cual todos tenemos que ponernos detrás. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Soto, diputado Moreira, y se prepara el diputado Undurraga. Pero calmado. Presidenta, yo también comparto si podríamos esperar una siguiente sesión e invitar a las policías, tanto a Carabineros, en este caso es con Carabineros, y la PDI, sería importante escuchar la opinión de ellos. No tiene nada de malo, pensemos que este es un tratado que se firmó, este acuerdo se firmó con estos países el año 23 y solamente lo ha ratificado un país. Esperemos que en el futuro, tanto por Chile como los demás países que lo han suscrito, se pueda aprobar, pero no tiene nada de malo, pues no tiene ninguna urgencia todavía, porque esto de que entre en vigencia, el mínimo que han dicho son 5 países, solamente hay uno. Entonces yo pido también ver la posibilidad de que haya un acuerdo de todos los miembros de la comisión de invitar para la próxima sesión a la persona que corresponda de Carabineros, de Carabineros y la PDI, y ese mismo día podemos votar. Muchas gracias, diputado Moreira. Diputado Undurraga. No, solo señalar que yo soy de la opinión que podemos votarlo ahora en forma inmediata, pero si usted, presidenta, define una cosa distinta, la comisión define una cosa distinta, lo aprobaremos en la próxima sesión. Pero creo que los elementos están, y el elemento que tiene que ver con el presupuesto no va a estar resuelto en una semana.
ni en 2 ni en 3. Por lo tanto, exactamente, por lo tanto yo soy partidario que se vote hoy día, pero bueno, si hay una mayoría en un sentido contrario, lo aprobamos en una próxima semana. Gracias, diputado Undurraga. Diputado Venegas. Presidenta, yo también solicito, mire, yo tenía mis apreciaciones, pero fueron debidamente contestadas y tengo la sensación que deberíamos votar ahora, porque lo que se está señalando hoy día es que vamos a... es como paradójico lo que está diciendo por su intermedio el diputado Chadwick, porque vamos a escuchar a los policías, pero resulta que lo que está poniendo... ¿Ah? Ay, se me confunde. Se me confundió Moreira, disculpa Moreira. Es que son casi lo mismo. Bueno. Llama el error, la verdad, una cosa es un error y otra cosa es ser sarcasmo. El diputado Moreira sabe que yo no soy de esa naturaleza. Lo que pasa es que él está planteando, el diputado Moreira, está planteando que vamos a escuchar a los policías, pero resulta que lo que se está poniendo aquí en tela de juicio respecto al tema del financiamiento. Entonces, en rigor, ¿para qué vamos a...? Entonces, yo siento que deberíamos votar hoy día, por lo menos, las dudas que yo tenía al respecto ya fueron resueltas y contestadas debidamente. Eso, Presidenta. Y hay que votar simplemente y ejercer las votaciones como correspondan. Bueno, según me explica el secretario, disculpe, diputado Lavés, voy a hablar yo primero antes para poder comentar lo que me está diciendo el secretario. Si quiere le doy la palabra al secretario para que pueda esclarecer lo que me acaba de decir, que es sobre la votación. Presidenta, sucede que si no hay unanimidad para votar hoy día el proyecto, no se puede votar, ¿ya? La discusión de este proyecto requiere 2 órdenes del día y solamente con la de hoy tenemos una sola. O sea, solamente por unanimidad podría votarse hoy día. Habiéndose explicado esto, entonces tendremos que dejar esta votación para la semana siguiente y de esa manera también vamos a invitar a los directores generales de las policías, tanto de la Policía de Investigaciones como de Carabineros de Chile, para que puedan atender la solicitud de los diputados acá presentes y de esa manera puedan también hablar sobre este proyecto. Diputado Lavés, quería... Gracias, Presidenta. Presidenta, mire, y yo invitaría al ministro de Seguridad también, porque no nos olvidemos, por favor, que esto es una cámara política. Y los parlamentarios, así como el presidente de Estados Unidos, o sea, el presidente de Chile se entiende con el presidente de Estados Unidos, los ministros se entienden con los parlamentarios. Y esta comisión y otras más se han mal acostumbrado a tener técnicos y no políticos, porque pueden venir los políticos y después los técnicos, porque hay un acuerdo de comité que para que alguien que no sea ministro se siente en esta mesa, Presidenta, tiene que tener la unanimidad de la sala, o en este caso la mesa. Eso es una cosa. Presidenta, me parece y agradezco que hayan tomado mi sugerencia en base a no votar el día de hoy. Ya finalmente el reglamento hizo lo suyo, yo iba a plantearlo igual, porque al no tener su urgencia requiere de 2 sesiones y luego se puede votar. Y también le agradezco, Presidenta, que haya acogido lo que planteamos con el diputado Moreira y yo, en que se invitaran a la policía. Y ahora sugiero, Presidenta, que invite al ministro de Seguridad. Y lo otro que sugiero, Presidenta, es que lo que va a pasar, yo le voy a decir, creo, los tiempos acá no dependen de Chile, para que no me vengan con el discurso que es narcotráfico, que hay que combatirlo, porque los que no votaron a favor de las leyes, de robo contra madera, de los encapuchados, etcétera, fue los que están hoy día gobernándonos, para que no vengamos con ese discurso. Segundo, Presidenta, como el tiempo no lo pone Chile y lo tienen que poner 5 miembros de los 13, creo también, porque un parlamentario por acá, por su intermedio, Presidenta, dijo que esto igual cae en la ley de presupuesto. Pero como no sabemos cuánto cuesta la cuota obligatoria que la Asamblea tiene que poner cuando esto se ratifique, que pueden pasar meses, años, gracias, Presidenta, ratifique, gracias, Presidenta, o sea, gracias, diputada. Pero mire, ¿sabe lo que pasa? Es que me puedo equivocar una palabra, pero no es lo que estoy diciendo. ¿Sabe lo que pasa? Es que queda mucho trecho para esto y lo estamos acelerando. Además estamos jugando con un presupuesto futuro, porque
esto puede pasar después, hay que verlo en este presupuesto, etcétera. Entonces, Presidenta, a lo menos que venga y que el Ejecutivo se comprometa, lo cual no creo en el Ejecutivo, eso lo he dicho en varias comisiones y en esta también, en que lo pongan en el presupuesto. Pero para el presupuesto que vamos a empezar a discutir ahora, en unos meses más, tampoco vamos a tener la cuota. Y probablemente en 2 años más tampoco, porque hay solamente un país, y probablemente Chile, con este afán de legislar a matacaballo que ha tenido este gobierno constantemente, cometamos un error. Es más, si el presidente quisiera de verdad acelerar el tranco con este proyecto, que le ponga su urgencia. Diputado Lavé, bueno, está presente aquí, como usted llegó tarde, quizás no escuchó, pero la orden del día, está presente don Luis Pradenas, director, jefe de División de Control y Planificación de las Policías del Ministerio de Seguridad. Así es que, gracias por su presencia, don Luis. Redunda invitar al ministro de Seguridad si ya tenemos un representante del Ministerio de Seguridad. Voy a darle la palabra al secretario don Pedro para que pueda esclarecer algunos temas que usted también acaba de mencionar. Y luego le doy la palabra a diputada Castillo. Solo una cosa solamente, Presidenta. Los acuerdos de las comisiones se toman por mayoría absoluta de los diputados participantes en ellas. No se necesita unanimidad para invitar al director de la policía ni director de Carabineros. Se toman por acuerdos de la comisión y ese acuerdo es por mayoría. Ya, solamente para despejar el punto, Presidente. Diputada Castillo, diputado Venegas y don Pedro, que también me había pedido la palabra. Gracias, Presidenta, y también gracias al secretario y a usted por entregar el reglamento, ¿no? Y solamente para que quede en el acta, no se realiza la votación porque no hay unanimidad del diputado Lavé, no porque él lo sugiera a la comisión, ¿ya? Entonces creo que es importante, no, claro, por reglamentariamente, no porque usted lo sugirió a la comisión y nosotros tomamos a bien su sugerencia. Yo creo que eso es muy relevante porque acá nos están dando algunas voluntades, sin embargo, creo que es un error no haberlo votado el día de hoy. Diputado Venegas. Presidenta, solo para que quede en la historia fidedigna, como dice el Código Civil, en la historia fidedigna del establecimiento de la ley, en la historia fidedigna del trato, de este trato. A mí me gustaría que quedara constancia respecto de cuáles fueron los 2 diputados que nos dieron la unanimidad para la persecución de los crímenes y los delitos de carácter internacional que trataba de subsanar este tratado. Muchas gracias, diputado Venegas. Diputado Soto, luego diputado Lavé, ya le he dado la palabra varias veces, se la voy a dar. Diputado Lavé, tiene la palabra el diputado Soto. Presidenta, ¿podemos ponernos serios y dejar de politizar una comisión que aborda temas de Estado, por favor? Y se los pido a ambos sectores políticos, porque la verdad que llevamos, una hora discutiendo si se puede o no se puede votar y poniendo sobre la mesa una serie de argumentos políticos que no tienen absolutamente nada que ver con el objetivo de lo que acá se está tratando de hacer. Si la cosa es bastante sencilla, Presidenta, no se puede votar hoy día porque no hay unanimidad. Hay opiniones diversas, punto. Y por lo tanto, usted como Presidenta tiene la facultad para citar a votar en la próxima sesión y para, como se ha acordado, invitar a la PDI, a Carabineros, al Canciller. Y yo personalmente no veo ningún problema en que se pueda invitar al ministro de Seguridad. ¿Cuál es el problema? Si al contrario, tiene todo que ver con esta iniciativa. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué nos perdemos en estupideces? Por favor, Presidente. Don Pedro. Por su intermedio, señora Presidenta, tan solo decir que a propósito de los límites, leer estos 2 párrafos del preámbulo que dice que guiados por los principios de igualdad, reciprocidad, no intervención y asistencia mutua, convencido de que la seguridad pública en cada uno de los estados contribuye al mantenimiento de la paz, a la consolidación de instituciones y al fortalecimiento de la democracia, condiciones necesarias para el desarrollo sostenible y el respeto de los derechos humanos. Y en ese sentido, los países acuerdan esta comunidad, que dicho sea de paso, viene funcionando desde 2007. Esta es la institucionalización
de esta comunidad de países que funcionan desde 2007, en convertirla ahora en una organización internacional, que efectivamente son los países que firmaron, estos 13 países, los que manifestaron su voluntad en tal sentido. O sea, de ser una pseudo-organización, por decirlo así, interpolicías, se convierte ahora en una organización internacional. Ese es el ánimo que ha presidido a lo que han firmado este instrumento. Y como bien digo, los límites están dados, y es la legislación interna por lo demás. Eso, solamente eso. Muchas gracias, don Pedro. Diputado Lavés, le doy la última palabra y ya como no vamos a votar. Presidenta, solamente también dejar claro que el reglamento es súper claro, que finalmente lo que dice es que estos proyectos se tienen que ver en 2 sesiones y en la segunda sesión se vota. Eso es todo. Y yo sí no estoy de acuerdo con votar a matacaballo un proyecto de ley que es tan delicado como este sin escuchar al ministro de Seguridad y a la policía. Eso es todo. Perdón por tratar de hacer las cosas un poco mejor. Gracias, diputado Lavés. Vamos a ratificar a los invitados, que serán el director general de Carabineros y el director general de la Policía de Investigaciones, al canciller. Si nos puede acompañar nuevamente un representante del Ministerio de Seguridad. En caso de que el ministro no pueda venir, igual le haremos llegar la invitación, pero de todas formas vendrá alguien del Ministerio de Seguridad, entiendo, a poder explicar nuevamente el proyecto que el diputado Lavés quiso dilatar. Por haberse dado el orden del día y haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta.